Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a desarrollar la patología quirúrgica de estómago, intestino delgado, apendicitis aguda y parte de obstrucción intestinal. Bien. Bien. Antes de ello, un pequeño recuerdo anatómico. Ustedes recuerdan bien, en la anatomía del estómago tenemos el cardias, el fondo, el cuerpo, el antro y el conducto antropilórico. Que entre el fondo y el cuerpo vamos a encontrar las células parietales productoras de ácido clorhídrico y factor intrínseco y las células principales de pepsinógeno. En el antropíloro, las glándulas mucosas. En cuanto a la irrigación del estómago va a estar dada por arterias pendientes del tronco celíaco. Como ustedes pueden observar, de la aorta descendente abdominal, de la cara anterior de la aorta descendente abdominal va a salir la primera tronco arterial de la cavidad abdominal, que es el tronco celíaco. El tronco celíaco va a dar sus ramas, la gástrica izquierda, también llamada coronario-estomáquica, la esplénica, que discurre horizontalmente por la cara posterior del estómago para dirigirse al hilo esplénico, y la arteria hepática común, que va a dar origen a la hepática propia, que se dirige al hígado. En el estómago existen dos círculos arteriales, un círculo arterial de la curvatura menor, aquel que está formado entre la gástrica izquierda, rama del tronco celíaco, y la gástrica derecha, rama de la hepática. La arteria hepática común da la rama gastroduodenal y antes de la gastroduodenal va a dar la gástrica derecha, rama de la hepática, y gástrica izquierda, rama del tronco celíaco, forman el círculo arterial en la curvatura menor del estómago. A nivel de la curvatura mayor, el círculo arterial va a estar formado por dos arterias. Acá la gastroepiploica izquierda, rama de la esplénica, y la gastroepiploica derecha, rama de la gastroduodenal, que es rama de la hepática. En cuanto al drenaje venoso del estómago, estas venas son tributarias de la vena porta y van dos a dos en relación a cada arteria, las que ya hemos referido. Todo ello va a ir a drenar al sistema de la vena porta. En cuanto a sus relaciones, el estómago se relaciona por su curvatura menor con el epiplon menor o epiplon gastrohepático, y el epiplon mayor o epiplon gastrocólico, mal llamado gastrocólico porque aparentemente es la relación de la curvatura mayor del estómago con el colon transverso, pero en realidad en el colon transverso se refleja para ir a dirigirse hacia la transcavidad de los epiplones. Bien, pero la relación es en la curvatura menor, epiplon menor o gastrohepático, en la curvatura mayor, epiplon mayor o gastrocólico. Observen aquí en este epiplon menor, donde encontramos dos ligamentos, ligamento gastrohepático y ligamento hepatoduodenal. En el borde derecho del ligamento hepatoduodenal, donde vamos a encontrar el hilo hepático, aquí hay una pequeña flechita, vamos a encontrar el ingreso a una ventana. Esta ventana u orificio se conoce como el hiato de Winslow. Entonces, el hiato de Winslow viene a ser el borde derecho del epiplon menor. Y a través de este orificio o hiato es que se puede ingresar a la cara posterior del estómago, al espacio en la cara posterior del estómago, que se le denomina la transcavidad de los epiplones. Entonces, para ingresar a la transcavidad de los epiplones, uno bien puede ir, o se puede levantar el epiplon mayor, resecar todo este epiplon e ingresar directamente, o a través del ligamento hepatoduodenal, por el hiato de Winslow, uno ingresa a la transcavidad de los epiplones. Bien, dicho esto,
Empecemos con cáncer gástrico. El cáncer gástrico es pues una de las neoplasias más frecuentes en el mundo, segunda causa de muerte en el mundo y segundo lugar en nuestro medio después de cáncer de cuello uterino en mujeres y después de cáncer de pulmón en varones. Normalmente se presenta alrededor de los 60 años, la edad promedio es a los 60 años, sin embargo, hay pacientes en edades jóvenes, alrededor de 30 y 40 años. Cuando tienen presentación en edades jóvenes, este cáncer es más agresivo. Peor aún si se trata de mujeres jóvenes. En el cáncer avanzado, hecho el diagnóstico, la sobrevida, hagas el tratamiento que se haga, la sobrevida a los 5 años no sobrepasa el 20%, excepto que estemos hablando de cáncer temprano. En cáncer temprano sí podemos hablar que la sobrevida a los 5 años está alrededor de los 95%. Bien. Nuestro país, como vemos acá, el Perú, tanto como Chile, Costa Rica, son regiones de alto riesgo, de alta incidencia de cáncer gástrica, así como los países asiáticos. Esto se ha visto que tiene relación con los factores de riesgo. Existen factores de riesgo ambientales que van a hacer variar la incidencia en el mundo. Epidemiológicamente representa 10% de casos nuevos de cáncer, de todos los cánceres. Es más frecuente en Japón, el país de más alto riesgo de cáncer gástrico, Japón, Chile, Costa Rica, el Perú también está incluido en países de alto riesgo. Es más frecuente en varones, pero como dije, es de peor pronóstico si se presenta en edades tempranas de la vida y en mujeres jóvenes. El grupo etario más afectado es entre la sexta y la séptima década de la vida. Lamentablemente, menos del 10% se realiza diagnóstico precoz, por cuanto el diagnóstico precoz tendría que hacerlo en un paciente completamente asintomático. O sea, ¿cuántos de los que estamos acá, así asintomáticos, vamos y decimos, quiero que me hagan una endoscopía, estoy asintomático? Este 10% que se encuentra es pacientes que tienen antecedentes de familiares con cáncer gástrico que se quieren hacer un despistaje general y se hacen una endoscopía alta. En ese paciente asintomático es posible que yo encuentre cáncer gástrico temprano. La incidencia de cáncer gástrico temprano es más alta en países asiáticos porque ellos dentro de su sistema de salud como examen prevacacional se realizan endoscopías digestivas altas. Es por eso de que se encuentra cáncer gástrico temprano en pacientes asintomáticos. Aquí en nuestro medio, el paciente va a la consulta cuando ya tiene síntomas. Y cuando el paciente tiene síntomas, baja de peso, intolerancia a los sólidos o los líquidos, esto ya estamos hablando de enfermedad avanzada. Bien, en el estudio que hace el doctor Ruiz en el INEM, se habla que en el Perú el 50% de los pacientes son diagnosticados en estadios avanzados, y no solamente estadios avanzados, sino que también son estadios irresecables, donde no se puede ofrecer tratamiento quirúrgico. Bien. En el mundo, decíamos, hay diferencias en la incidencia de cáncer gástrico. Tenemos países de bajo riesgo como son Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. España se considera país de riesgo intermedio y los países de alto riesgo para cáncer gástrico están a la cabeza Japón, luego Costa Rica, Chile, Perú, la Europa Oriental. Se tiene como hipótesis que esta diferencia en incidencia en el mundo tiene relación con los hábitos de consumo, con la ingesta. Y ahí vamos a tener los nitratos, los secos salados, los conservantes, como factores de riesgo para aumento de cáncer gástrico. Se habla de que el cáncer gástrico es un cáncer de niveles socioeconómicos bajos, en países en vías de desarrollo. Es discretamente más frecuente en los varones, de 1.5 a 2.5 en relación a 1 con las mujeres, y la edad promedio de mayor presentación es alrededor de los 62 años. Son factores de riesgo, los ambientales, aquí tenemos la dieta. Países de bajo riesgo, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, son países altos consumidores de legumbres, cítricos, verduras, legumbres frescas, frutas frescas,
y a esto se ha relacionado el bajo riesgo de cáncer gástrico. A diferencia de los países de alto riesgo, que consumen gran cantidad de secos salados, acá por ejemplo en Perú, la comida del charqui son secos salados, los nitratos, los nitritos, los conservantes salados están asociados a alto riesgo, así como en Japón, mucho conservante, salados, aumentan el riesgo de cáncer gástrico. Se ha descrito que la infección por Helicobacter pylori existen dos cepas, la cepa CAG-A y BAC-A, que dan mayor riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico. Existen también factores genéticos. Los pacientes que pertenecen al grupo de poliposis adenomatosa familiar, que es una herencia autosómica dominante, estos pacientes que pertenecen a esta familia van a tener mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico. Igual, el cáncer colorectal hereditario no polipósico, que se conoce como síndrome de Lynch, también tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico. Pacientes familiares de primer y segundo grado, cáncer gástrico, tienen mayor riesgo de desarrollar también cáncer gástrico. Y enfermedades predisponentes como son la gastritis crónica trófica, o pacientes en los cuales que hayan sido sometidos más de 10 años a una cirugía gástrica por enfermedad benigna, es decir, gastrectomizados por patología benigna, por úlcera péptica, sobre el remanente gástrico, hay mayor riesgo que la población en general de desarrollar cáncer gástrico. Entonces decíamos, primero los factores ambientales. Los factores ambientales están en relación a la alimentación. Son factores de riesgo, la alimentación rica en sal, los nitritos, los ahumados, los conservados salados, y son factores que protegen la alimentación rica en vitamina C, la fruta fresca, las legumbres crudas. Se dice que se debe a la presencia de los antioxidantes, como son los países de bajo riesgo, Estados Unidos, Nueva Zelanda, que consumen gran cantidad de legumbres crudas. La infección por Helicobacter pylori está relacionada a mayor riesgo de cáncer gástrico. Existen dos cepas específicas, la CAG-A y la BAC-A, que van a generar un proceso inflamatorio gástrico que por más de 10 años van a desarrollar cáncer gástrico. El riesgo relativo es de 2 a 6 más en relación a la población en general. Factores genéticos, el cáncer colorectal no polipósico o síndrome de Lynch tiene riesgo multiplicado por 19 de desarrollar cáncer gástrico. El cáncer gástrico difuso, el adenocarcinoma difuso, tiene una forma de herencia familiar secundaria a una mutación de codifica E-caderina. Y los familiares de primer grado, riesgo relativo 2 a 3 en relación a la población en general. Como enfermedades predisponentes tenemos la gastritis, a lo largo de 10 a 15 años puede desarrollar cáncer gástrico. La úlcera gástrica, se habla de la úlcera gástrica gigante, la mayor de 3 centímetros, tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico. Paciente gastrectomizado, después de una cirugía de Billroth 1 o Billroth 2, sobre todo más en la Billroth 2, tiene riesgo de desarrollar cáncer sobre la zona de anastomosis gastroyeyunal. Esto en el tiempo avanza a la gastritis crónica trófica, se considera lesión predisponente o lesión premaligna, la gastritis crónica trófica, desarrolla hacia la metaplasia intestinal y esto va a una displasia que va desde leve a severa y finalmente termina en adenocarcinoma. Si ustedes les preguntan lesión premaligna o condición premaligna para cáncer gástrico y le ponen gastritis crónica atrofia, metaplasia intestinal, displasia, van a responder gastritis crónica trófica. Como entidad patológica, la gastritis crónica trófica se reconoce como lesión premaligna en cáncer gástrico. Bien, y en cáncer gástrico, en la histología del cáncer gástrico, 98% de cáncer gástrico van a corresponder a adenocarcinoma. En menor porcentaje vamos a tener los linfomas, el tumor carcinoide, el leiomioma o leiomiosarcoma, los tumores estromales, ahora conocidos como GIST.
el gastrointestinal stromal tumor, antiguamente estudiados como schwannomas, también entran dentro de este grupo menos frecuente de cáncer gástrico. Se habla de que el cáncer gástrico es aquel cáncer, tumoración maligna que compromete la mucosa gástrica a más de 2 centímetros de la unión esófago-gástrico. Y aquella de menos de 2 centímetros de la unión esófago-gástrica se le conoce como cáncer de cardias, y esto se trata como si fuera cáncer del esófago distal. Bien, decíamos que 98% de los cánceres gástricos son adenocarcinomas. Y los adenocarcinomas se clasifican de acuerdo a la clasificación de Lauren en 2 tipos. El de tipo intestinal, que es el más frecuente, y el de tipo difuso, que es el menos frecuente. El de tipo intestinal es el cáncer bien diferenciado histológicamente, caracterizado por células neoplásicas que forman glándulas, tiene aspecto macroscópico de úlcera y se localiza más a nivel distal, a nivel antropilórico. Mientras que el tipo difuso tiene una proliferación desordenada que infiltra en forma difusa la pared gástrica, es más de localización a nivel del fondo y cuerpo alto y adopta la forma macroscópica de linitis plástica. Aquí vamos a encontrar las células en anillo de sello. Bien. Es más frecuente el adenocarcinoma gástrico en pacientes con anemia perniciosa, en pacientes con grupo sanguíneo A, familias primero o segundo grado con antecedente de cáncer gástrico. Más factores ambientales están relacionados con la forma intestinal de adenocarcinoma. Y bueno, se ha estudiado que los descendientes, por ejemplo, los descendientes de migrantes japoneses, Japón alto riesgo, que fueron a áreas endémicas de baja incidencia como es Estados Unidos, cuando los hijos de los japoneses que llegaron a Estados Unidos, se estudió el riesgo en los descendientes, la incidencia adopta una manera similar a la zona de baja incidencia, y esto está en relación a la ingesta, o sea, se ha estudiado de que esto tiene relación con la ingesta de comidas en estos países de baja incidencia. Nuevamente, factores de riesgo: alimentos salados, nitratos, grasas, la adenomatosis poliposa familiar. Decíamos que en estómago, como tumores benignos, los pólipos en estómago son raros o infrecuentes. Cuando estos se presentan, los pólipos gástricos más frecuentes son los de tipo hiperplásicos, seguidos por los inflamatorios, los juveniles. Mucho menos frecuentes son los pólipos de naturaleza adenomatosa. Pero cuando se encuentra un pólipo adenomatoso en estómago y este tiene un tamaño de 2 centímetros, se considera lesión premaligna. Entonces, el pólipo adenomatoso o adenoma gástrico mayor de 2 centímetros es factor de riesgo para cáncer gástrico. Igual el síndrome de Lynch, cáncer colorectal hereditario no polipósico, también mayor riesgo de cáncer. La infección por Helicobacter pylori, habíamos dicho 2 cepas, la CAF-A, la BAC-A. Pacientes gastrectomizados por patología benigna, cirugías de tipo Billroth, Billroth 1 o Billroth 2, también tienen riesgo aumentado de desarrollar cáncer. El tabaquismo, mayor riesgo sobre todo para el difuso. Y la enfermedad de Menetrier, que es una gastropatía hipertrófica, perdedora de proteínas, un aumento desmedido de la mucosa gástrica que va a tener mayor riesgo de desarrollar cáncer. Lesiones premalignas: el pólipo adenomatoso mayor de 2 centímetros, pacientes con poliposis adenomatosa familiar, la metaplasia intestinal, la úlcera péptica mayor de 3 centímetros, y pacientes con estómago remanente de más de 10 años de cirugía por gastrectomías por una enfermedad de úlcera péptica benigna. Bien. Y de acuerdo a la profundidad de extensión, de acuerdo a cómo avanza el tumor, lo podemos clasificar
en cáncer gástrico temprano, aquel que invade la mucosa o hasta la submucosa, independientemente del compromiso ganglionar. Puede tener compromiso ganglionar hasta en 20% de casos o puede no tenerlo, pero que invada la mucosa o hasta la submucosa, hablamos de cáncer gástrico temprano. Y cáncer gástrico avanzado, aquel que avanza desde la muscular en adelante. Y decíamos, el cáncer gástrico, de acuerdo a la profundidad de extensión, es cáncer gástrico temprano o cáncer gástrico avanzado. El cáncer gástrico temprano, de acuerdo a la clasificación endoscópica japonesa, se va a clasificar en 1, protruido, 2, superficial y 3, excavado. El tipo 2, superficial o también llamado, bien, este superficial o plano, puede ser a la vez elevado, superficial elevado, puede ser superficial plano, 2B, o superficial deprimido. De todos estos tipos de cáncer gástrico temprano se habla que la forma más frecuente de presentación de cáncer gástrico temprano es el 2C más 3, es decir, superficial deprimido más excavado. Es la forma de cáncer gástrico temprano más frecuente. Y en este tipo, actualmente, tipo 1 y hasta el tipo 2, en el cual se compruebe que no hay compromiso de ganglios linfáticos comprometidos, ni tampoco hay metástasis, es posible actualmente desarrollar un tipo de tratamiento endoscópico. O sea, la mucosectomía es posible realizarla en el cáncer gástrico temprano tipo 1 y hasta el tipo 2. Bien, hablamos de cáncer gástrico temprano, el protruido, el superficial y el excavado. Y el cáncer, decíamos, hay en cáncer gástrico, de acuerdo a la profundidad, o es cáncer gástrico temprano que abarca la mucosa y la submucosa, o es cáncer gástrico avanzado que abarca de la muscular en adelante. Cuando tenemos cáncer gástrico avanzado, estamos hablando de la clasificación de Borman. Entonces, cuando yo hablo de Borman, cáncer gástrico Borman del 1 al 4, esto es cáncer gástrico avanzado. Y ahí tenemos la clasificación de Borman, tipo 1, polipoide, tipo 2, ulcerado, tipo 3, ulcerado e infiltrante, y tipo 4, el de la linitis plástica. De acuerdo al TNM, igual vamos a ver que en el T1 va a corresponder al cáncer gástrico temprano, mucosa y submucosa. T2 va a comprometer hasta la muscular, T3 hasta la serosa y T4 hasta órganos abiertos, órganos vecinos. En cuanto a la diseminación linfática, hay dos tipos de clasificaciones de la diseminación linfática. Hay la diseminación de la clasificación americana, que tiene que ver con el número de ganglios comprometidos. O sea, saca la pieza con los ganglios y ve el número comprometido. Si hay hasta 7 ganglios comprometidos, N1, si hay hasta 14, N2, y si hay hasta 15, N3, independientemente de la localización del ganglio. Diferente de la clasificación japonesa en cuanto a la diseminación ganglionar, que tiene que ver con la localización del ganglio. Ahora, como nuestro país es un país de alta incidencia de cáncer gástrica, similar a la incidencia de Japón, entonces acá en nuestro medio se utiliza la clasificación japonesa para diseminación ganglionar. Esta clasificación, como les dije, habla de la localización. Entonces nosotros tenemos un primer estadio de diseminación ganglionar, la primera estación ganglionar, que va a abarcar de los grupos ganglionares del 1 hasta el 6. Son los ganglios que se encuentran prácticamente adosados sobre la pieza quirúrgica, adosados sobre el estómago. Si ustedes recuerdan el estómago, entonces vemos el grupo ganglionar 1, el cardial derecho, haciendo el cardio hacia el lado derecho, el grupo ganglionar 2, el cardial izquierdo, el grupo 3, el de la curvatura menor del estómago,
el grupo 4 en la curvatura mayor del estómago, el grupo 5, los suprapilóricos, y el grupo 6, el infrapilórico. Hasta allí, si hay compromiso de alguno de estos ganglios, estamos hablando de N1. De N2 en adelante es del grupo ganglionar 7 hasta el grupo ganglionar 11. Y ahí tenemos el grupo ganglionar 7, el de la gástrica izquierda, los ganglios que están en la gástrica izquierda, el grupo 8 en la arteria hepática, el grupo 9 en el tronco celíaco, el grupo 10 en el ilio esplénico y el grupo 11 a lo largo de la arteria esplénica. Entonces, si nosotros tenemos un compromiso de estos ganglios, hablamos de N2. Y de allí en adelante ya N3 vamos a tener va a ser del 12 en adelante, el 12 que se encuentra en el ligamento hepatoduodenal, donde decíamos que ingresaba el hiato de Winslow, el grupo 13, el que se encuentra detrás de la cabeza del páncreas. Este es factor pronóstico, o sea, si yo tengo un ganglio grupo 13 positivo, es mal factor pronóstico para el paciente. El 14, el de la raíz del mesenterio, y los 15 y 16, los intercabo-aórticos. Bien, lo estándar en cirugía gástrica es realizar la resección de la pieza, es decir, si tengo cáncer distal, como es el intestinal, habíamos dicho la clasificación de Lauren se clasifica en clasificación cáncer gástrico tipo intestinal y cáncer gástrico tipo difuso. Que el intestinal era más de nivel distal, o sea, antropilórico, y que el difuso era más proximal, el que se encuentra en el fondo y cuerpo alto. Si yo tengo un cáncer gástrico distal, hago una gastrectomía subtotal, que me va a incluir el tumor, reseco el epiplon y hago la disección estándar, es la disección ganglionar de 2, es decir, aquella que compromete entre el grupo 7 hasta el grupo 11. Es por eso que las preguntas que vienen grupo, ¿cuál es el 7, cuál es el 8, cuál es el 9? Vienen del grupo, de la segunda estación ganglionar, desde el 7 hasta el 11. Y si yo tengo un cáncer gástrico proximal, o sea, ya sea del fondo gástrico o del cuerpo alto, hago una gastrectomía total, más la disección ganglionar estándar, que es la de 2, que comprometen, como les dije, del grupo 7 hasta el grupo 11. Bueno, y en M, que hablábamos en M, es MX, metástasis desconocida, M0, que no hay metástasis, y M1, metástasis a distancia, lo que incluye el ganglio supraclavicular o nódulo, algunos lo llaman nódulo de la hermana Mary Joseph, es el ganglio supraclavicular izquierdo, algunos lo llaman el ganglio de Virchow o ganglio de Trozier, bueno, es ganglio supraclavicular que se considera metástasis. Bien. Y el TNM, bueno, en la clasificación del TNM, ahí está descrita, el TNM gástrico. El peor pronóstico, el peor estadio, va a corresponder a aquel que tiene, ya sea cualquier grado de extensión en las capas gástricas, cualquier invasión ganglionar, pero que tenga metástasis a distancia, que corresponde a estadio 4 de enfermedad. Bien, aquí ya lo que ya habíamos hablado de la numeración de los ganglios linfáticos de acuerdo a la clasificación japonesa. Del 1 al 6, los que están adosados sobre la pieza quirúrgica, cardial derecho, cardial izquierdo, curvatura menor, 3, curvatura mayor 4, suprapilórico, infrapilórico 6. De ahí en adelante la segunda estación, que es la disección estándar, es del grupo 7 de la gástrica izquierda, el grupo 8 de la hepática, el grupo 9 en el tronco celíaco, el 10 en el ilio esplénico y el 11 a lo largo de la arteria esplénica. Bien, ahí están con los ganglios. Si hay un tumor que se encuentra a nivel del distal antropilórico, el tratamiento va a ser la gastrectomía subtotal con los ganglios del grupo de la segunda estación que se encuentren en esa zona. O sea, si yo hago una gastrectomía subtotal,
Obviamente no voy a incluir grupo 1, grupo 2. ¿Por qué? Porque se va a quedar con la pieza. Bien. En cuanto a la clínica, de inicio dije, el cáncer gástrico temprano es un cáncer asintomático. Los síntomas se presentan en el cáncer gástrico avanzado, ¿no? Los tumores tempranos se encuentran en pacientes con despistaje por riesgo, por antecedentes familiares de cáncer gástrico o por antecedentes personales de úlcera gástrica maltratada, pacientes con síndrome consuntivo, disfagia, vómitos postprandiales, anemia o pseudoacalasia. Al examen físico en este paciente que va con síntomas a la consulta, vamos a tener masa palpable en epigastrio. Esto ya, si hay una masa palpable en epigástrico, esto ya es indicación de irresecabilidad. El ganglio de Trozier supraclavicular izquierdo, la ascitis carcinomatosa, una masa ovárica, metástasis de un adenocarcinoma gástrico con metástasis a ovario, que se le conoce como tumor de Krukenberg, hepatomegalia nodular por metástasis a hígado, síndrome paraneoplásico, dentro de ellos tenemos la hipercoagulabilidad, la acantosis nigricans, la anemia hemolítica y microangiopatías. El diagnóstico de cáncer gástrico se hace por endoscopía digestiva alta más biopsia, sobre todo en el cáncer temprano. Deben hacerse un mínimo de 7 biopsias en un estudio para descarte de cáncer gástrico. Se puede además hacer tinciones con ácido acético, cromoendoscopía para poder ver mejor dónde se encuentran las lesiones. Para el estadiaje, la tomografía abdominopélvica, y en la misma endoscopía para ver la extensión o la profundidad de la lesión se puede utilizar la ecoendoscopía. En morfología, el cáncer va a encontrarse hasta 60% de localización distal, antropilóricos. 25% se encuentran a nivel del cardias y el resto de porcentaje a nivel del cuerpo y fondo. Más frecuente hacia la curvatura menor, 40%, y menos frecuente hacia la curvatura mayor. En términos generales, podemos decir que la localización más frecuente de cáncer gástrico es la región antropilórica, hacia la curvatura menor. En cuanto al tratamiento, en términos generales podemos decir que el mejor tratamiento curativo para el cáncer gástrico es el tratamiento quirúrgico, siempre que éste pueda ser realizado. Actualmente existen estudios, estos son estudios japoneses, en los cuales hablan de que la mucosectomía otorga buena sobrevida a los 5 años, esto estamos hablando de cáncer gástrico temprano, pero son alternativas de tratamiento que no siempre pueden ser utilizadas, solo pocos centros, unidades endoscópicas pueden realizar mucosectomías, tienen también sus riesgos las mucosectomías, pero entra dentro del grupo de tratamientos curativos, el tratamiento endoscópico, en primer lugar, el tratamiento curativo, con la cirugía convencional, que incluye, si el tumor es distal, antropíloro, una gastrectomía subtotal, si el tumor es proximal, fondo o cuerpo, gastrectomía total. Y la disección ganglionar estándar es la disección ganglionar de 2, que como les dije, incluye los grupos ganglionares desde el grupo 7 hasta el grupo 11. También es válido como intención curativa la cirugía endoscópica, esto es la mucosectomía. Como tratamiento paliativo, si es que no se puede resecar el tumor, y este tumor es distal, antropilórico, va a generar síndrome pilórico en el paciente, se pueden realizar bypass gastroenteroanastomosis para que el paciente se pueda alimentar, o también se pueden realizar yeyunostomías de alimentación, o sea, el tumor queda allí, no se toca la neoplasia, se hace una cirugía para que el paciente se pueda alimentar. Ahora, mucosectomía se puede indicar cuando se tiene cáncer gástrico temprano, tipo 1, prominente, y tipo 2A, que sean menores de 2 centímetros en extensión, o tipo 2, 2B y 2C, menores de 1 centímetro,
también se puede indicar mucosectomía. Esto se ha estudiado que tiene este tipo de tumores, cáncer gástrico temprano, tienen baja posibilidad de metástasis y alta probabilidad de curación. Entonces, alternativas curativas de tratamiento gástrico se ofrecen a cáncer gástrico temprano tipo 1 y tipo 2A, 2B y 2C. Tipo 1 y tipo 2A, menores de 2 centímetros en extensión, tipo 2B y 2C, siempre que sean N0 y M0, menores de 1 centímetro. Generalmente estos a la histología son de tipo intestinal y como son limitados a la mucosa. Se realiza vía endoscópica la infiltración de suero salino en la submucosa, lo que va a elevar la lesión, eleva la lesión y la lesión puede resecarse de dos formas, con un asa de corte o aspirándola y una resección circunferencial de la lesión luego de la infiltración en la submucosa. Mucosectomía gástrica para cáncer gástrico temprano. Bien, esta es la amplitud de las resecciones, son en gastrectomía subtotal o estándar, tumor gástrico distal, tratamiento curativo, gastrectomía subtotal más disección ganglionar de 2. En cáncer gástrico proximal, gastrectomía total más disección ganglionar de 2 es lo estándar. ¿Tenemos alguna pregunta? El cáncer gástrico temprano, dice, la extensión regional de la lesión guarda relación con la edad del paciente, el tamaño del tumor, la variedad histológica, su tiempo de evolución, su penetración en la capa muscular y serosa. ¿Cuál es? La extensión regional guarda relación con qué? En el T del TNM, ¿qué extensión? ¿Con qué guarda relación? El tiempo de evolución de la enfermedad, ya por descarte, su penetración en la capa serosa. En el 2% restante que no eran adenocarcinomas, teníamos los linfomas, los leiomiosarcomas, los GIS o tumores estromales. Los gastrointestinal stromal tumor son tumores submucosos, antiguamente conocidos como sarcomas. Se ha estudiado y se sabe que se originan a nivel de las células de Cajal en el músculo liso, células autonómicas. Se debe a una alteración del gen de la tirosinquinasa. De ellos, 30% son malignos y la malignidad va a depender del tamaño y del índice mitótico a nivel histológico y de la presencia de metástasis. En este tipo de tumores, en el GIS, como se conoce por qué se debe, cuál es la alteración genética que produce el tumor, que produce este cáncer, alteración del gen de la tirosinquinasa, entonces en este tipo de tumor se ha desarrollado terapia blanco. Ustedes saben que hay la quimioterapia clásica a base de los oxaliplatinos, leucovorin, dinotecan, y hay la quimioterapia blanco, aquella que va directamente a la zona, a lo que genéticamente está alterado. En este caso se conoce que hay un gen alterado de la tirosinquinasa. Por lo tanto, se ha desarrollado una molécula que es el imitinib, que es un inhibidor de la tirosinquinasa. Estos tumores, sobre todo los muy avanzados, responden bien a tratamiento vía oral con imitinib porque es un inhibidor de la tirosinquinasa. Como son tumores de la submucosa, crecen hasta que ulceran, uradan la mucosa. Clínicamente se presentan como hemorragia digestiva y se debe a una mutación del gen de la tirosinquinasa. La opción de curación es el tratamiento quirúrgico, pero este cáncer puede recidivar hasta un 20%, 5% de curación en enfermedad avanzada con tratamiento de terapia blanco. Hay también la quimioterapia clásica, tipo de los